para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que uses a nuestro pastor Ubaldo para que a través de él puedas darnos la enseñanza el día de hoy y que todos salgamos edificados, que ninguno de nosotros salga de la misma manera en la que entró, sino con un mensaje que tú tienes para nosotros. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues como comentaba mi esposa, tuvimos la reunión trimestral en la mañana y fue bastante gente, gracias a Dios. Y también de la iglesia, más o menos unos 30 personas son las que fuimos. Pero como quiera, siempre está ese pesar, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Itzel, en, en Brenda, en Jorge, bueno, Abigail también, Owen, Rodrigo. Y los que apenas estaban empezando a llegar a la mañana, que les cancelamos la reunión. Este, Ana Laura, la hermana Aurora también, son varias personas. Pero ya la próxima semana regresamos a la nueva normalidad, diría el presidente. Gracias a Dios fue muy bien la reunión. Más o menos, bueno, no sé cuántas personas fueron, pero fue un buen número de personas. Y ahí tuvimos la predicación de la palabra, cantamos, nos grabaron. Me preguntaron si querían que los grabara o foto. Le dije, no, con foto está bien, nada más foto, grabación no. Pero sí nos grabaron, ahí en el grupo acaban de enviar un poquito eso. Y es otra enseñanza diferente, más enfocada como que a la labor de la iglesia y nuestra responsabilidad, pero eso no lo vamos a ver hoy aquí. Si lo quieren ver, va a estar en el canal. Vamos a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro. Si quieres, creo que es control L para que se ponga fijo ya todo. Control y L. Ahí está. Sí. Vamos a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro, lo que leímos ahorita. Leímos acerca de Jesucristo cuando Él estaba orando. Y los discípulos lo vieron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Verdad? Es la petición de los discípulos. Y ellos pedían que le enseñara a orar porque era necesario tener una oración como Dios quiere que la tengamos. Precisamente por eso quiero ver este pequeño tema, porque sabía que iba a tardar menos de lo normal y porque iba a haber menos gente de lo normal también. Pero es algo muy importante. Es muy importante el hecho de conocer cómo orar y la importancia de la oración, porque a veces el hecho de saber, por ejemplo, que Dios es soberano y que Dios tiene todas las cosas bajo control y que todo lo que va a suceder es porque Dios así lo quiere o así lo permite con un propósito, como que saber eso, saber el control de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, como que nos induce o nos influye a decir, entonces, ¿para qué oro? O sea, ¿para qué voy a orar si yo ya sé que Dios va a hacer su voluntad como quiera? No es necesario que yo ore y si no oro, pues Dios no cumple su voluntad. Más bien la oración es ponernos en el mismo canal que Dios, es estar alineados con Dios y es, como lo decía la semana pasada, pasar un tiempo de relación con Dios, un tiempo de una comunión con Él. Y es una plática diaria. A algunos tal vez se les facilita más hablar mucho, orar mucho, y a otros tal vez menos, pero la importancia es saber y aprender a orar. Y hay peticiones que luego, cuando damos el discipulado, les decimos, hagan una lista de peticiones y cuando ya están respondidas se van a dar cuenta que Dios ha obrado. Pero cuando no tenemos una lista o cuando no tenemos un programa o un registro, entonces no nos damos cuenta de cuántas veces Dios ha bendecido y Dios ha usado las oraciones que hemos hecho. Por ejemplo, yo les puedo decir algunas así en corto, de un año para acá, ¿no? De un año y medio para acá, le pedíamos, Señor, lleva a hombres a la iglesia, porque no había casi varones, sabíamos que había solamente tres, pero ya después solamente quedamos dos y así. Entonces, Señor, envía hombres, personas, y Dios ha estado haciéndolo. Y también incluso, por ejemplo, envía familias, envía niños, porque tampoco había familias así formadas que estuvieran fielmente, ¿no? Era algo que no se veía aquí, pero Dios ha estado obrando y trabajando y la idea es que seguir haciéndolo. Personalmente, yo les he comentado algunas veces que yo estuve orando por la salvación de mis padres por más de 10 años para que llegaran al conocimiento de la verdad o más, o sea, 10 años desde que salí de allá, pero prácticamente desde que fui salvo empecé a orar por ellos. Ya, ya pasaron 20 años, ya me siento la viejita del Titanic, ¿verdad? Han pasado 84 años, pero han pasado 20 años y Dios ha contestado. Después de 20 años de orar, pero después de 10 años de estar o 12 años de estar lejos de mi ciudad,
y que escucho ese testimonio de mis padres que están aprendiendo, escuchando, conociendo. Mi papá a veces una vez platicó conmigo y tardó mucho rato, estuvimos mucho rato platicando, como casi una hora, y él me estaba contando todo lo que había aprendido de la Biblia. Y digo, eso es especial, algo que solamente Dios lo puede hacer y era necesario que orara. Tengo unos regalos para ustedes. ¿A cuánto le gustan los regalos? Al que no le guste, no le doy regalo. Nada, es cierto. Si no le gustan, como quiera. Aquí los tengo. Son unos pequeños folletos, pero solamente para que veamos que hay diferentes formas de abordar esta oración. Es una oración que agrada a Dios y esta es un enfoque que lleva a la salvación. Como que a las personas que no creen en Dios o que no quieren creer o que no escuchan el Evangelio, regalarles esto. Porque mucha gente sí conoce el Padre Nuestro, pero no, yo no voy a la iglesia cristiana por cualquier cosa. Podemos regalarle es una oración del Padre Nuestro que muchos conocemos, incluso muchos de niños, ¿verdad? Lo hemos aprendido. Pero vamos a ver entonces Mateo 6. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en cuanto a la oración? Aquí nosotros vamos a enfocarnos un poquito más en el asunto del reino de Dios, pero vamos a ver Mateo 6. Él está diciendo que cuando oremos lo hagamos en secreto, que no tenemos que decirle a todo el mundo que estamos orando y el tiempo que pasamos ahí, que no seamos como los hipócritas, que pensemos que por nuestra palabrería seremos escuchados, que la oración no es un rezo, no es un discurso elaborado, no es una repetición que tenemos que hacer, más bien es una comunión con Dios. Y lo que dice aquí el versículo 9, vosotros pues oraréis así, y tal vez muchos no lo sabemos, ¿no? Como se nos enseñó de niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad. ¿Qué más? Aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan cada día. Pero nuestras ofensas, van a pasarlos, oye, sí pensamos lo mismo y sí, pues es que no es tanto el asunto ahí. Ahora pensemos un poquito en esto. ¿Cómo inicia la oración del Padre Nuestro? Inicia haciendo una proclamación. Siguiente, por favor. Aquí. Inicia con una proclamación. Y aquí Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una proclamación. Entonces, en nuestras oraciones debería de haber eso, un reconocimiento de quién es Dios y quién somos nosotros. Algunos inician oración con otras palabras tal vez más elevadas o más fuertes o más gloriosas o más domingueras, ¿no? Decir, oh bendito Señor Dios, majestuoso, grandioso, amoroso. Está bien. La idea es proclamar a Dios y algunos solamente se ponen en carácter de sumisión, decir, Señor, tú eres mi Padre. Y desde ahí estamos proclamando que Él es mayor que nosotros. Y pedimos, Señor, y este es el enfoque que queremos darle hoy, que su nombre sea santificado. O sea, en esta petición, Jesucristo nos enseña que debemos de esperar que Dios, como Él es santo, que sea santificado. ¿Qué significa eso? Que su nombre sea santificado. Pues significa que nosotros deberíamos de vivir nuestra vida conforme a lo que Dios quiere para que así el nombre de Dios sea santificado. Ahora, pensemos solamente o recordemos, algunos han escuchado la historia de David y Betsabé. ¿Qué pasó con David y Betsabé? David se metió con una mujer que no era su esposa, la vio cuando estaba ahí, la vio que estaba bañando, dijo, esta me gusta, tráemela, y se metió con ella, y parece cuento de película, porque después parecía que todo estaba bien, hasta que después de unos meses, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Híjole, ¿ahora cómo lo hacemos, no? Y ahí hizo más pecado todavía. Pero hizo pecados y todo eso. Al final, el profeta Natán le dice, eso que tú hiciste, David, lo que tú hiciste fue que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre de Dios. El problema era que el pecado de las personas, en este caso del rey David, hizo que la gente se burlara. Mira ese Dios que según sigue David, mira lo que permitió, mira lo que David hizo y después al rato ya andaba ahí. Entonces, la gente, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de santificar el nombre de Dios, lo que hizo fue blasfemar el nombre de Dios o insultar el nombre de Dios. Entonces, en esta proclamación es decir, Señor, tú eres majestuoso, glorioso, amoroso, como maravilloso, cualquier adjetivo que le queramos poner, pero también pedimos, Señor, que tu nombre sea proclamado, santificado en mi vida y que también de alguna manera podamos proyectar esto. En segundo lugar, siguiente versículo, versículo 10.
Mateo 6:10. Dice la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí hablamos entonces en segundo lugar del propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual debemos de orar? Y esto siempre es muy importante. Yo constantemente lo digo los miércoles de oración. A veces ya no lo comento tanto porque no quiero tampoco ser tan así, ¿verdad? Pero a veces nuestras oraciones son muy egoístas y solamente oramos por nosotros, por lo que yo quiero y para hacerme sentir más cómodo, porque en esta vida estoy incómodo, incómodo con problemas, incómodo con escasez tal vez, incómodo con enfermedades, incómodo con tal cosa. Y por eso yo le pido a Dios tal o cual cosa para sentirme más cómodo. Y entonces la oración cambia el propósito para, en lugar de decirle, Señor, que se haga tu voluntad y que venga tu reino, ¿qué es lo que hacemos en la oración? Señor, yo quiero que se haga mi voluntad porque yo estoy así. Yo estoy triste, agüitado, pobre o lo que sea. Y quiero, Señor, que mi reino venga y que se haga mi voluntad. Así no es la oración. La oración es, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ese es el propósito que vemos en la oración. Vemos una proclamación y vemos un propósito. Y si vemos aquí está conectado. ¿Por qué? Porque les dice, Señor, que tu nombre sea santificado. ¿Cómo será santificado? Cuando su reino venga. En nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Y también cuando su voluntad se haga y no nuestra voluntad. Ahí es cuando se santifica el nombre de Dios. ¿Cómo dice? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ustedes creen que en el cielo los ángeles no obedecen a Dios? No, ellos hacen lo que Dios dice. ¿Creen que si Dios dice algo no sucede? No, se hace como Dios dice. Y esa es la petición, el propósito. Señor, venga tu reino a nuestra vida. Y la pregunta es si realmente queremos esto. Porque suena bonito, ¿no? Pero realmente quiero yo que Dios reine en mi vida y en mi casa. En lugar de que reine mis pensamientos y mis ideas y tal vez mis propias imaginaciones o mis propósitos, y hacer a un lado mis propósitos, vean lo que estoy diciendo, hacer a un lado mis metas, que no son malas ni pecaminosas, propósitos a un lado, metas a un lado, ideas a un lado, y que venga el reino de Dios a mi vida. Creo que muy pocos realmente queremos eso constantemente. A veces queremos solamente nuestro reino, nuestra voluntad. Y a veces para muchos incluso es difícil decir esto. O sea, es difícil decirle, Señor, te pido esto, pero que se haga tu voluntad. A veces no queremos decir eso porque nos da miedo, que su voluntad sea diferente a la nuestra. Es el propósito. El reino de Dios, ¿cuándo viene? Cuando más personas y más personas y más personas creen en Jesucristo y son libradas del poder de Satanás. Eso es el propósito principal de la oración. Ahora, regresando al ejemplo que les decía de que nuestras oraciones son muy egoístas, la idea es esta. Dios no quiere tenernos tampoco siempre ahí como que molestándonos, obviamente no, ni quiere tenernos ahí tristes y en escasez y con problemas. No, pero ¿con qué propósito? Señor, dame salud, dame economía, ayúdame a sobrellevar este problema. ¿Para qué? Y el propósito debería ser para que tu reino venga, para que más personas conozcan de ti, para yo estar sano y poder hacer algo, poder visitar o asistir o discipular o enseñarle a alguien o hacer cualquier cosa para ti, Señor. Pero estar sano para que tu reino venga, estar contento para que tu reino venga, que no tenga problemas, que no tenga preocupaciones tan terrenales, para que tu reino venga y para que se haga tu voluntad usando mi vida. ¿Sí vamos aquí en esto? Espero que sí. Eso es el reino de Dios. Cuando más personas creen en Jesucristo, y entonces se va estableciendo el reino de Dios y las personas entonces van siendo liberadas del poder de Satanás. La tercera cosa que vemos, ya vimos proclamación, ya vimos el propósito. La tercera cosa es la provisión. Y ese también es muy, muy conocido. Imagínense eso con un chocolate bien, no sé si caliente o frío como les gusta. Ya les vi la cara a algunos que sí se lo imaginaron, con chocolatito, o con café, o con leche, o con lo que sea. El pan nuestro de cada día.
dánoslo hoy. Que Dios nos siga proveyendo y que Dios nos siga dando lo que necesitamos. Pero la misma idea, ¿para qué queremos que Dios provea? Para que su reino venga. Si vemos, por eso me gusta a mí cuando predico, no lo estoy haciendo ahorita, pero cuando predico ver todo el panorama, o sea, seguir la línea del pensamiento. Cuando vemos Mateo 6, más adelante llega al famoso 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, hablando de comida, bebida y vestido, ¿dónde vivir? Esas cosas les serán añadidas. ¿Por qué? Porque están buscando primeramente el reino de Dios. Y la pregunta también es lo mismo, Señor, dame de tu provisión. ¿Para qué? Para que su reino siga viniendo, para que se haga su voluntad. Para eso es la provisión. No solamente porque queremos, ya nos cansamos de comer pura tilapia y ahora ya queremos salmón, ¿verdad? No, más bien es para poder ver cómo Dios sigue proveyendo y dándonos lo que necesitamos. ¿Qué más necesitamos aparte de la provisión? Necesitamos entonces el perdón. Como cuarta cosa, el perdón. Y aquí está el versículo escrito, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una comunidad, de hecho aquí lo puse más adelante, una comunidad que vive el perdón y la gracia es una comunidad que vive el reino de Dios. O sea, ¿cómo se ve el reino de Dios? Cuando nos perdonamos. Cuando vemos que nos han ofendido, pero aún así perdonamos y aún así amamos, aún así podemos seguir adelante. Es una comunidad, pero necesitamos pedirle perdón a Dios también por nuestras propias faltas. Pero aquí, como lo dice aquí la oración, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay gente que les ha ofendido y quiero que tal vez piensen en uno, o en dos, o en tres. Pobres, si tienen que pensar en más, ya eso es muy triste, ¿no? Pero piensen en una persona que les ha ofendido, fuerte. Y la idea de perdonarlos. Lo mismo lo comento a veces en el discipulado, por eso me gusta, me gustan las preguntas sobre la mesa, que luego me hacen preguntas muy interesantes. No siempre tengo respuesta y hay una discípula que dice, siempre me contesto, yo, ay, qué bueno que te contestaste tú misma porque yo no tenía la respuesta. Pero a veces están buenas las preguntas también y hemos comentado que cuando se nos es difícil perdonar, es porque a veces no vemos o no comparamos el perdón de Dios hacia mí y cómo yo puedo perdonar a los demás. Porque pongo este ejemplo y constantemente lo he puesto. Yo soy una persona común y corriente. Otra persona igual, común y corriente, me va a ofender. Somos iguales. Y si las ofensas son muy fuertes, pero somos iguales, no hay que yo soy mejor que tú y mayor, no somos iguales, somos seres humanos, pecaminosos. Y tal vez me ofendió, imagínense, 100 veces, son muchas. Pero ahora, digo, es difícil perdonar, sí. Pero si yo pienso en el hecho de decir, bueno, a ver, yo con Dios o Dios conmigo, ¿somos iguales o no somos iguales? Para empezar, no somos nada iguales. Él es santo y yo soy pecador, es mucha diferencia. Él es eterno, no soy eterno. Ahora, no son 100 veces las que le he fallado, no son 200, no son 300, son todos los días. Y aún así me perdona. Por eso, si lo vemos a esa luz, a la luz del perdón de Dios, va a ser más fácil perdonar. Y es donde el Evangelio entra en muchas áreas de nuestra vida. A la luz del Evangelio, a la luz del perdón de Dios, a la luz de cómo mi relación es con Dios, va a ser más fácil sobrellevar las cosas. Y lo mismo, perdón. ¿Para qué perdonar a los demás? ¿Y para qué vivir una comunión con Dios? Para que se pueda vivir y que se pueda ver el reino de Dios. Y que las personas puedan ver, oye, mira, en esa congregación supe que hubo un problema, pero siguen ahí y ya están como si nada. Espero que no pase, ¿verdad? Espero que no estoy profetizando nada, gracias a Dios no creemos en eso. O supe que hubo algo ahí, pero siguen ahí y se siguen amando y ya como si nada. ¿Por qué? Porque vivimos el perdón de Dios y necesitamos vivir eso.
que la gente vea que somos una comunidad que busca el perdón y no la condenación. Ahora sí que aplica el famosísimo escuchamos. Ah, sí se la saben, ¿verdad? Y número 5, la protección. Aquí está la protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí recuerdo que una vez había un niñito, eso es más para romper el, para alegrar la noche. Había un niño que tenía problemas y decía, maestra, yo no tengo miedo al mal amén. ¿Y qué es eso? Y el niño, no sé, pero siempre yo le tengo miedo al mal amén. ¿Y qué es eso? No sé, ¿y por qué le tienes miedo al mal amén? ¿Qué es el mal amén? Y dijo, no sé, pero todas las noches mi mamá ora conmigo y dice, y líbranos del mal amén, líbranos del mal amén. Y yo no sé de qué, pero Dios me está librando de algo y que se llama mal amén. No entendió la oración, ¿verdad? La pregunta entonces, el enfoque es protección. Pedirle a Dios que nos proteja, que no nos meta en tentación. Y pensemos también aquí, ¿por qué tal vez luchamos tanto con la tentación? Pudiéramos pensar en una persona o nosotros o en alguien, decir que siempre dice que está en tentación y está tentado y está tentado y está tentado y cayó. ¿Por qué? Probablemente le faltó orar. Probablemente le faltó pedirle, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El amén todavía no llega en esta. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Para qué le pedimos a Dios protección? Recordemos, con el mismo propósito, para que su nombre sea santificado. Obviamente, sabemos que si nos metemos en problemas y en pecado y en maldad, nos va a ir mal, no es algo que nos va a ir bien a nosotros. Estamos yéndonos directamente al hoyo. Pero la idea no es solamente protegerme a mí, es proteger el nombre de Dios, protegiéndome a mí también. Es buscar que su nombre sea santificado. ¿Por medio de qué? De estar siendo protegido, de no caer en tentación y que nos libre del mal. Y en ese mundo sí hay tentaciones, y sí hay maldades, y sí hay males, y sí hay todo eso. Pero necesitamos pedirle, Señor, protégeme. No quiero vivir así. El punto es que a veces, repito la idea, porque así somos los seres humanos, somos muy egoístas. Oramos así, pero para que nuestro nombre no sea mal visto. Es como que, Señor, yo no quiero ser malo, no quiero tener problemas de pecado, porque no quiero que se burlen de mí. O sea, estamos pensando solamente en nosotros y no estamos pensando en santificar el nombre de Dios. El enfoque debe ser Dios y nosotros somos beneficiados también, somos bendecidos también. Entonces la protección, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la invitación es esto, que pensemos que nuestras oraciones, porque Jesucristo dijo, ustedes orarán así. Algunos se lo toman muy literales y siempre oran así, pero no es la idea. La idea es que nuestra oración haya una proclamación, Señor, tú eres glorioso, tú eres poderoso, Señor, tú eres mayor que yo. Que haya un propósito, que siempre el propósito sea santificar el nombre de Dios, que venga su reino y que se haga su voluntad. Pedirle a Dios de su provisión, pedirle a Dios de su perdón, vivir en perdón y pedirle a Dios también de su protección para que se cumpla el propósito, que su reino venga. Ese es el principal enfoque que deberíamos de darle a la oración. Señor, que tu reino venga. Sí estoy incómodo con mi enfermedad y me gustaría que me la quitaras para poder vivir mejor tu reino, para poder mejor servirte y que tu reino venga por medio de mi vida. Sí tengo escasez y quiero que no tener escasez, pero no solamente para vivir más holgadamente, sino para poder bendecir a otros, para poder ayudar a otros, para poder ver cómo tú obras. Eso es lo del Padre Nuestro. Vamos a ponernos en pie para terminar orando. Y vamos a orar. Señor, pedimos, Padre, que tu reino venga en nuestra vida, Señor Dios. Tal vez ya sabemos que somos salvados, perdonados y amados por Cristo,
Pero no solamente queremos tener la teoría, sino que en nuestra vida se vea tu reino, Señor, se vea el amor, se vea el gozo, que se vea, Señor, también el perdón y la gracia. Y Señor, pedimos que tu nombre sea santificado por medio de nuestra vida, Señor. Que de ninguna manera tu nombre sea blasfemado, Señor, sino más bien que tú nos protejas, que tú nos guíes, que nos des de tu provisión también para poder ser de bendición a otros, Padre. Y reconocemos siempre que tú eres poderoso y puedes cumplir tu palabra y tu propósito en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse.